adolescentes, Steve Andrews y Jane Martin, acuden a ver el lugar del impacto, pero se cruzan en la carretera con un anciano al que una masa viviente roja se le ha prendido en el brazo. Los muchachos llevan al hombre al consultorio del doctor Martin y a pedido de este salen a investigar la identidad de este señor. Pero tanto el doctor Martin como la enfermera son devorados por la masa alienígena que ha escapado del interior del meteorito. Es muy gracioso porque el hombre tiene todo el brazo tomado, una mano roja enorme, deforme y un brazo. Y cuando llega la enfermera le dice, ¿qué hago, doctor? Tome el pulso. No, te voy a decir nunca le tomes el pulso a un hombre que tiene la masa mancha voraz en el brazo. Te voy a decir que la película, cuando se estrenó recién, en el momento que se estrena, no tiene nada de éxito. Y Steve McQueen estaba actuando en ese momento en una serie de televisión que tenía mucho éxito. Entonces, cuando la época de los autocinemas, un tiempo después, retoma la película, ya Steve McQueen era conocido, y ahí es cuando despega la película. Vos. Bueno, el resto de la historia es, Steve y Jane acuden a la policía a denunciar el hecho, pero nadie les cree, obviamente. Con la ayuda de algunos amigos intentan alertar a los habitantes del pueblo y son tomados para la chacota hasta que un ataque masivo de la mancha voraz termina por darles crédito, aunque debido al inmenso tamaño que ha cobrado, quizás sea demasiado tarde. Hay una moraleja allí que quiere dar el director y es, bueno, nuestros chicos son un poco desorganizados y un poco rebeldes, aunque una rebeldía que no se puede creer, ¿no? Es un rebelde sin causa de jardinera. Ahí está, de jardinera, totalmente. Pero bueno, lo que quiere decir la película es, escuchemos a nuestros jóvenes, hagámosle caso a nuestros jóvenes, escuchémoslo, porque nos están queriendo, a veces nos quieren decir algo importante y nosotros los despreciamos por ser jóvenes. Hay otra teoría que dice que la mancha voraz vendría, esto se filmó en plena Guerra Fría en el año 58, ¿no? Que la mancha voraz vendría a ser el comunismo que avanza y que va comiendo gente, claro. Come a la gente y engorda cuando come la gente. Exactamente. Seguro. Y bueno, con lo que se lo puede repeler tiene que ver con eso, no quiero contar más. Bueno, está bien. Bueno, dice Bernardo Borkenstein que lo traumó mucho esta película, cuando dice que tenía 3 años cuando la vio. ¿3 años? ¿O 13 años? No sé, me parece que 3. 3 o 13, Borkenstein. Buenas tardes, 3, era un nenito, se vio blanco y negro en la tele. Sí, se vio blanco y negro en la tele, ¿cómo? Con 3 años. Pero usted tendría que haber ido al consejo del niño, ¿cómo lo dejaron ver una película así con 3 años? Y bueno, todo aquello de las guías parentales, eso no era lo mismo, ¿no? No, claro, sí. Yo tengo una amiga. Fíjate que mi padre me mandaba a comprarle cigarrillos. Bueno, sí, a mí también. Claro, ¿cómo no? Yo iba también a comprar para mis tíos los cigarrillos. Te iba a decir, tengo un amigo que tiene el gran trauma de su vida con el cine, que tenía 7 años cuando vio, ¿cómo se llama? La película de Buñuel, la que están todos encerrados y no se pueden ir de la fiesta. Se llama... No, de los... el banquete de los burgueses, ese. Sí, pero tiene un otro nombre. Decimos en Efecto Mariposa. Sí, hicimos el título y nunca me acuerdo del nombre. Me sale El Fantasma de la Libertad, pero no me acuerdo. No. Bueno, dice que se quedó totalmente perplejo cuando vio a esa gente que se despide y nunca se va sin que haya nada que se lo impida, ¿no? Nada visible que se lo impida. Claro. Imagínate una cabecita de 7 años. Pero bueno, hablando de traumas, yo decía, si la mirás hoy, la película tiene una cantidad de cosas tan terriblemente hechas que da como penita, ¿no? Da un poquito de vergüenza. Como que dio vuelta la maquinita de lo bizarro, ¿no? Totalmente. Pero hay algunos momentos que uno se puede imaginar cómo a un niño ya no de 3, de un poco más también, podían asustarlo esas cosas, ¿no? Hay momentos que tienen un suspenso bien trabajado. Son pocos, porque lo demás parece un relleno absurdo. ¿Vos no la volviste a ver nunca más, Bernardo? No, jamás. Bien, ¿y qué recordás? Pero yo no soy muy fanático del cine Z tampoco. El Ángel Exterminador. Ahí está. Acá me pasan por WhatsApp. Muchas gracias. ¿No sos muy del cine Z? No mucho. Me gusta la ciencia ficción, pero si envejeció mal, no soy de mirar. A mí me encanta. Yo soy fan del Plan 9 del Espacio Sideral, por ejemplo. Es una cosa que la miro y me puedo morir cada vez que la veo, de la emoción. Pero hablabas, bueno, esa cosa informe, ¿sabés cómo la hicieron en el efecto especial? Bueno, utilizaron
ciertos productos químicos que hoy en día son bastante conocidos, ¿no? Eran básicamente lo que se usaba para generar ese tipo de coloides. Te cuento, coloides. Un globo meteorológico decorado para que pareciera un moco rosa y gel de silicona teñido de rojo. Es lo que te iba a decir. Para las escenas donde se va haciendo más grande. El gel de silicona es una especie de coloide que se puede lograr que vaya pasando de líquido a gel a lo largo de un cierto tiempo y lograr el efecto también. Bueno, dicen en las trivias de los fandoms, de la gente, de los fanáticos que van poniendo datos, que ese mismo globo meteorológico sigue conservado en el mismo bidón de gel de silicona de donde llegó desde la empresa donde se encargó el material. Suele incluirse en exposiciones donde también se muestran maquetas usadas durante el rodaje, en lo que es un buen trabajo de conservación. En ese pueblo de Pensilvania, uno de los 3 lugares de la película, se celebra una fiesta anual llamada Blobfest, donde una de las actividades es correr asustado del Colonial Theater. Tenés que irte del cine asustado. Claro, como en la cena, exacto. Sí. Hay un momento que es así la apoteosis en la película, que es cuando la mancha entra a la sala de proyección del cine, se come al que está proyectando, exactamente, y sale, emerge de las ventanitas, chorrea hacia la platea, en fin, y después termina en ese bar, comiéndose todo el bar entero, ¿no? Bueno, pero claro, porque aparte la mancha iba creciendo y aumentaba su capacidad de Claro, succión. cuanto más come, más aumenta el tamaño, obviamente. Yo miraba... Pero se veía bien cuando era el globo y cuando era un líquido, se veía bien las distintas formas y... Sí, claro, sí. Se ve esa capacidad de chorrear por una ventana, pero a la vez de mantenerse unido, digamos, ¿no? Y claro, de mantener la cohesión. Seguro, y de adquirir otras formas y de pasar por debajo de una puerta y volver a adquirir. Era como un barbapapá. Exacto. ¿No? Algo así. Algo claro, así. Sí. Una especie de entidad metamórfica que podía cambiar de forma. Exacto. Es como el actual slime que decíamos con Carolina, está de moda ahora, que viene claro. de limo, de baba o de moho. Vos hablábamos de esto ayer y hablábamos de los fluidos no newtonianos. ¿Es esto un fluido no newtoniano, Bernardo? Sí, la silicona es un fluido no newtoniano, claramente la que usaron ellos, sí. Es ¿cómo te puedo explicar? Son líquidos, o sea, para empezar los fluidos, habla de fluidos, pero son líquidos porque hay 3 tipos de fluidos, el plasma, el gas y el líquido. Uh-huh. En este caso los fluidos no newtonianos generalmente son los líquidos que no se comportan como el agua. ¿Y qué quiere decir que no se comportan con el agua? El agua, le apliques la presión que le apliques, no va a cambiar su viscosidad. ¿Qué quiere decir esto? La viscosidad, vamos a no usar los términos técnicos porque suena aburridísimo por radio. No, pero viscosidad se entiende. Claro, es como cuando se habla de que un líquido es más o menos espeso, más o menos pegajoso. Claro. Tiene que ver con eso. ¿Se entiende? Pero es importante porque cuando nos vamos a meter con los no newtonianos, son fluidos que tienen la capacidad de variar su viscosidad y a veces de forma dramática cuando se les aplican ciertas fuerzas o temperatura inclusive. Claro. Los no newtonianos varían la viscosidad, son más espesos o más líquidos, ¿no? Exacto. Hay un montón, pero vamos a manejarnos con los 2 más comunes, que son los que cuando les aplicas una fuerza a lo largo de un tiempo van variando su densidad, disminuyéndola, que se llaman tixotrópicos, y los que se llaman reopécticos, que las aumentan. ¿Aumentan y disminuyen? Le aplicas una disminuyen? fuerza y la aumentan. ¿Aumentan y disminuyen la cohesión? La viscosidad. La viscosidad. Bien. La viscosidad, sí. Ahora, la cohesión es algo que tiene que ver más de repente para un gel, que es un producto semisólido, que para un líquido, ¿no? Los líquidos son cohesivos porque sí. Bernardo, ¿se puede explicar por qué newtoniano, no newtoniano? ¿Cuáles son las características que definen algo newtoniano? Esto es un tema de ingeniería química, tiene que ver con las leyes que gobiernan el transporte de fluido a través de las cañerías y ese tipo de... Ajá. O cómo se comportan cuando vos le explicas una fuerza de corte como la que le aplica una licuadora, las cuchillas que tiene debajo. Claro. Entonces tiene que ver con eso. Los químicos farmacéuticos, como trabajamos arriba de una mesa y con cantidades más chicas, generalmente no trabajamos con ese problema. Se encarga un ingeniero químico o se ve, digamos, ahí los jefes de planta sí tienen que lidiar.
Y la ley de Newton es la ley que gobierna, digamos, los modelos ideales de cuando la viscosidad no varía. Claro. Claro. Porque, ¿qué pasa? En todos los procesos físicos y químicos, los científicos, para lograr una primera forma de entender cómo funciona, tienen que recurrir a lo que se llama un modelo ideal. Entonces, un modelo ideal es un sistema súper simplificado con propiedades que a veces no existen en el mundo. Por ejemplo, un gas ideal está compuesto por partículas que chocan entre sí, no se deforman ni pierden energía. Y en el caso de un fluido ideal, no tiene viscosidad. Claro. Por O sea, ejemplo, no tienen problema de rozamiento con las paredes ni entre las moléculas entre sí. Bien. Entonces, lo que está pasando dentro de esa masa, en este caso la mancha voraz, u otro como el slime de los niños, es una forma de cohesión entre las partes, entre las moléculas, que está determinada por cuestiones que no son las reglas newtonianas, digamos. No, y tampoco era propiamente un líquido, era más bien un coloide, era una sustancia semisólida, ¿verdad? El más Bien. común de los que conocemos es la gelatina, el postre de gelatina. Seguro. ¿Ah? Que se comporta también como un fluido no newtoniano, porque si vos pones gelatina en una licuadora, se vuelve líquida, pero no por efecto de licuado, sino por efecto de que se vuelve líquida propiamente. Bueno, revierte el estado líquido. Claro. Porque la fuerza de corte le baja la viscosidad. Claro. Dice Wikipedia que el ejemplo barato y no tóxico se puede hacer fácilmente agregando maicena en una taza con agua. Bueno, cuando Roberto Fleischmann ponga plata le diremos maicena. Por ahora le decimos almidón de maíz. Perfecto, tenés razón. Tenés razón. Viste que es un genérico, pero bueno, Sí. se ha transformado en un genérico. Lo que pasa es Exacto. que eso no sirve para slime, porque... No, para slime no, pero Claro. es Se un llama producto Oblek. que no está en ninguno de los dos tipos que yo estaba nombrando. Se llama dilatante, pero se parece un poco a los reopécticos. Si vos le aplicás una fuerza, aumenta su densidad y mucho. Claro. Hay videos de gente que hacen la disolución, deslíen, porque eso no es ni disolver, se llama sino desleír el almidón de maíz en agua a una cantidad muy grande, o sea, con una buena concentración, y caminan corriendo por encima y no se mojan los pies, van por arriba. Claro. Pero si vos vas despacito te hundís, Claro. porque tenés que aplicar una fuerza muy grande para que aumente la densidad de forma local y no te hunda. La viscosidad, perdón. Exactamente. Eso es con ese almidón de maíz, y la fuerza que aplicás es revolver, batir con una cuchara, digamos, ¿no? Sí, Digamos. sin mucho, simplemente revolver lentamente y cuidando que no se agrume, como cuando haces salsa blanca. Ujú. Bueno, este experimento con el almidón de maíz y el agua, dice Wikipedia también que se llama Oblek, OCE o barro mágico, una parte Sí. de agua por cada 1.5 o 2 de maicena. Exacto. Dice, la harina de maíz no cocida tiene las mismas propiedades, y este nombre, Sí, es Oblek, importante que no hay que calentarlo, ¿verdad? No, claro. Cuando se calienta el almidón, sufre una transformación que convierte, digamos, la sustancia en otra cosa que es más gelatinosa, que bueno, ahí sí, es una crema pastelera, una salsa blanca, bien, eso que tanto conocemos. esta mezcla el almidón de maíz y el agua, la hemos visto en los que seguimos, por ejemplo, la serie De Big Bang Theory. de Big Bang Theory, la hemos visto en los experimentos que hacen estos muchachos, ponerla sobre un parlante, poner esa mezcla sobre un parlante y darle volumen Sí, a la música. ponen un film de esos que se adhieren por electrostática para Sí. cubrir comida, para Sí. proteger al parlante, le ponen el líquido encima y cuando aparecen las vibraciones sonoras, era un buffer, uno de los que largaban sonido en las frecuencias bajas, saltaba y formaba figuras no predecibles, era bastante contraintuitivo lo que parecía. Sí, Porque claro. se solidificaba por momentos y volvía a caer cuando el sonido tenía un silencio. Claro. Exactamente. Y adquiere cualquier tipo de forma, ¿no? Esta gente de la Mancha Voraz fabricó una cosa que la imaginó, pero que no existía, digamos, en el mercado, en el sentido de que había que pensar en cómo hacer ese efecto sin tener a la mano lo que hoy se tiene para hacerlo, ¿no? O sea que fueron... Claro, hay millones de productos que entonces no existían ni de casualidad, claro. El slime ahora se hace con el casero, que ahora no me acordaba y lo acabo de buscar. Se hace con cola vinílica y bórax. Con bórax, con la sal de boro, claro, exactamente. Exacto. Que esa es la que tenemos que tener cuidado porque, bueno, Sí, ni que hablar que no se puede ingerir, pero también irrita la piel, los ojos. Bueno, mira, hasta hace, te diré,
12, 13 años, quizás, no mucho más, casi todas las cremas curativas infantiles tenían bórax o ácido bórico. Sí. Y se usaba alcohol boratado, por ejemplo, para un recién nacido, para curarle el cordón umbilical. ¿Cierto? Sí. Y ahora se ha prohibido que el bórax se acerque a cualquier lado de un recién nacido. Pero nosotros somos sobrevivientes del bórax, entonces. Somos sobrevivientes de eso, Bueno, del mercurio. Del mercurio, de Ah, todo. ¿el mercurio también. es un fluido no newtoniano? De la selección de Borrás hemos sobrevivido tantas cosas. Perdón, ¿el mercurio es un fluido no newtoniano? Sí, porque es un metal disuelto, es un metal en estado líquido. Bien. Lo peor que nos pudieron sé, hacer mira, es no sabría sacarnos decirte. eso. Es una viscosidad muy alta, pero probablemente al aplicar fuerza no cambie. No, ahí me mataste, no sé. No Si sabía. no cambia con la temperatura, porque los metales se tienden a ser un fluido no newtoniano de tipo plástico. ¿Ves? Pero depende un poco de la temperatura y esas cosas. Yo soy una Así que sobreviviente. no sé, la respuesta es no sé. Soy una sobreviviente de mercurio también, porque bueno, alguna vez se me rompió un termómetro y estuve jugando con, Ay, con pero el ¿cuánto? mercurio. Pero Pero la tú te cantidad de pensaste, veces por que eso, jugué. Daina, ¿Cómo? las amalgamas que nos ponían los dentistas era polvo de plata amalgamado con mercurio. Bueno, Que yo tengo alguna. sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. Pero bueno, ahora hay muchas cosas que se han prohibido en cuanto a lo que tiene que ver con compuestos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Hay muchas cosas que ya directamente eran de venta libre. Por ejemplo, ¿alguna de ustedes jugó con el juego del Gran Químico cuando eran chicas? Pero, perdón, ¿cómo? Mi casa, en la parte de abajo, estaba recién pintada de blanco, se recordarán mis padres, y con mi primo nos pusimos a jugar al juego de químico, y mi primo no sé qué mezcló, todavía no logramos saberlo porque éramos chicos, hizo una ¿Se la dejó explosión, violeta? una explosión que manchó toda la pared recién pintada de marrón. Sí, usó el permanganato de potasio, que era el producto que yo te quería hablar. A ver, Bueno, cuente. por fin me sacás la duda existencial de toda la vida. El permanganato de potasio cuando lo disolves en agua forma un color violeta precioso. Pero cuando entra en contacto Por eso con le ciertos gustó a componentes de la Carolina. pintura, se reduce a un color marrón intermedio. Totalmente. Y venía en ese juego, o sea, Sí. los niños usábamos sulfato de cobre, permanganato de potasio, carbón, azufre. Hoy en día el permanganato de potasio se considera un precursor porque se sirve para hacer explosivos y otras cosas, y hay que declarar cuando lo importás al Ministerio de Salud Pública, es un trámite tremendo para trabajar con permanganato de potasio. Mirá vos. Qué increíble. Mirá, nunca pudimos saber cuál había sido el compuesto que había provocado eso, porque Fue además ese permanganato de potasio. éramos Te voy a chicos. confesar que a mí me pasó lo mismo. Ah, no puedo creerlo. Bueno, me sacaste una duda existencial. Muchas gracias. Pero bueno, entonces cosas que antes venían en un juego infantil, hoy en día no se Totalmente. consiguen ni siquiera en droguería siendo uno un químico, salvo que haga unos trámites bastante complejos, ¿no? Claro, claro. No, es que era un peligro, ¿no? Nosotros éramos Eso, chicos, por por supuesto. ejemplo, y digo, fue un susto grande, ¿no? Me podría haber Tenía el cromato quemado. de potasio también, que era una cosa súper tóxica. Claro. No, sí. Ni que hablar. Bernardo, vos hablabas de la ciencia en las películas de terror. Sí. Este es un ejemplo, y yo pensaba, bueno, desde ya no en películas, pensaba en la ficción en todos sus ámbitos, ¿no? En la literatura, pensaba en Frankenstein, por Frankenstein ejemplo, fue la también, fundadora, ¿verdad? seguro, como fundacional. ¿Qué otros ejemplos se pueden dar de cómo ha sido tratada la ciencia en las películas de terror? Bueno, el terror es un género muy amplio y tiene subgéneros por todos lados, pero quizás la primera película que viene a la mente fue La Mosca. Ah, mirá. Sí. En una película en la cual un científico está experimentando con la teletransportación y cuando después de muchos experimentos va por primera vez a tratarlo con un ser humano, se le mete una mosca junto con la persona y cuando sale quedaron los dos organismos fusionados. Jamás me voy a olvidar del final de esa película. Ay, sí. De la, Sí. la mosca original, la de Vincent Price. estoy hablando. Yo digo la de Elliot Gould, esa fue la que yo vi. ¿No viste la de Vincent Price? No vi la de Vincent Price. Ay, por favor, mira el final de esa película, por favor. El Sí. final de la película de Vincent Price es el amigo de la familia, y está la mamá y el nenito, y toda la transformación del hombre al que no vemos, no es como la de Jeff Goldblum que se ve. Jeff Goldblum, perdón, Sí. dije Elliot Gould. No, Jeff Goldblum. Este hombre se tapa con un paño todo el tiempo, y lo único que ves a veces es una mano llena de pelos y cosas así.
Claro, sugiere. tenía mucho menos recursos, ¿no? Exactamente, pero sugiere mucho y es bastante aterradora. Pero el final es cuando encuentran realmente a la mosca, que es lo que están buscando toda la película. O sea, tienen a papá mezclado con mosca, buscan a la mosca mezclada con papá para ver si pueden revertir el proceso, ¿verdad? Claro. Bueno, finalmente encuentran a la mosca con una carita humana, hablando con una voz finitita, espantosa. La encuentran en un jardín. No, es escalofriante, te puedo asegurar, de lo más escalofriante que he visto en mi vida. Claro, pero ahí es el actor el que con su talento logra imprimir todo la parte terrorífica y eso. Me hace acordar cuando Jack Nicholson hizo Hombre Lobo, prácticamente no lo maquillaban, era todo las caras que ponía él y ese tipo de cosas. Pero bueno, el tema del uso de la ciencia en las películas de terror suele estar de la mano de una serie de como de miedos arquetípicos que tiene la gente y que están todos enrabados en por un lado el mito de Prometeo, ¿sí? Y que por algo Frankenstein, que tú lo nombraste, se llama el moderno Prometeo. Sí. ¿Sí? El tema de la creación que destruye al hombre que la crea, o el aprendiz de brujo se lo llama también. ¿Sí? O sea, el hombre jugando con fuerzas que no puede dominar y que por esa característica de no poder ser dominadas, cuando las cosas ocurren más allá de un accidente, se va todo al garete. Una de las películas más modernas, que ya a esta altura hay 27 hechas, es Jurassic Park. Claro. Y la premisa detrás de todo eso es que no podés controlar todas las variables por más apariencia de seguridad que tengas. O sea, siempre va a ocurrir un accidente y ese accidente, bueno, desencadena el conflicto, que es lo que las películas y el teatro necesitan, un conflicto. Porque si todo funcionara bien en el parque de diversiones, está muy lindo para ir, pero la película es un espanto. Claro, la base, es no poder controlar determinadas cosas y estar a merced de algo también, ¿no? Claro, pero el miedo se da justamente porque es imposible controlar todas las variables todo el tiempo. El accidente va a ocurrir, eso es una certeza. Es 2001 también, ¿no? 2001 dice el espacio, claro, ahí el problema fue un error en programación de la máquina, cuando la programaron mal y la máquina interpretó que había que proteger la misión a una expensa de la vida de los astronautas. Claro. Sí, seguro. Pero ahí tenés HAL, que no fue propiamente una rebelión, pero en la serie Star Trek The New Generation, la del Capitán Picard, se trabajaba en muchos capítulos con el tema justamente de la máquina que se vuelve contra su creador, con el robot Lore, que era... ¿Has visto la serie esa? Yo no. Muy salteado, no te puedo decir que la conozco. Bueno, había un actor que hacía de dos robots, uno que eran supuestamente hermanos porque los había hecho el mismo científico, y uno era malo y trataba todo el tiempo de destruir las cosas. Entonces se le dio conciencia. Es como en La Tempestad de Shakespeare, Calibán le dice al mago: tú me diste el lenguaje y yo lo he usado para maldecirte. O sea, la creación que se vuelve... la rebelión de las máquinas, en definitiva, ¿no? O porque es rechazada, La rebelión de las máquinas, en definitiva. La rebelión de las máquinas, seguro. Claro, sí. Es eso, eso está en la esencia de todas estas cosas, el mito de Prometeo, Frankenstein, es todo, digamos, todo unido. Ahora, también hay, me parece que igual que con la ciencia ficción, el terror también, recién Carolina hablaba del símbolo del comunismo, ¿no? Esa mancha voraz como simbolizando el comunismo en la época de la Guerra Fría. También hay de alguna manera reflejos en las distintas etapas de las cosas que le preocupan no sé si a la humanidad, pero por lo menos a las personas que hacen cine, de que viven en los lugares donde se hace cine, no te olvides que el macartismo había flechado la cancha, ¿no? Claro, sí, claro. En cuanto a qué se hacía y qué no se hacía. Pero lo que pasa es que dentro, digamos, de las instancias en las que la ciencia, digamos, resuelve estas cosas, hay, por lo menos, voy a simplificar nuevamente, dos tipos de enemigo de terror a la humanidad, que son el enemigo muy poderoso que se vuelve contra la humanidad o que te ataca, como puede ser el depredador de la película Depredador, o puede ser el robot de Terminator, ¿sí? Un enemigo único y muy poderoso, pero también puede ser enemigo con forma de enjambre, que tiene como un enjambre de abejas, ¿verdad? Pequeñas unidades que en sí no pueden causar un gran daño,
pero por la cantidad se hacen imposibles de controlar y de vencer. Y ahí las películas tenés Los pájaros de Hitchcock, la propia de Blob, porque de alguna forma esa mancha tiene un aspecto de enjambre, en el sentido de que resolvés un pedazo y aparece el otro y lo sustituye. Y el miedo a las ideologías tipo el comunismo, o más modernamente el Islam radical y ese tipo de cosas, tiene que ver con la idea de enjambre. Son más vitales y nos van a pasar por arriba. Claro. O sea, es un miedo arquetípico, no es ninguna realidad racional, ni mucho menos. Sí, sí, sí. Explota en la literatura de esa manera. Sí, sí, claro. Digamos, la invasión espacial sirvió también para muchas de estas alegorías durante mucho tiempo, Claro, ¿no? bueno. Que si te fijas en las películas de invasores del espacio, son de estos dos tipos. O viene uno muy poderoso con una tecnología que nos pasa por arriba, o son del tipo de los que son no inteligentes y nos colonizan como una enfermedad. Seguro. Claro. Bueno, la propia película, que tiene dos versiones, la del 58 es esa invasión alienígena, en el sentido que es un meteorito que cae con una sustancia del más allá, ¿no? Del espacio, digamos. Pero en la versión del 88, en realidad, la mancha la habían creado los servicios secretos de Estados Unidos, y digamos que hubo una desinteligencia y la mancha se desparrama, digamos, ¿no? La otra sería conspiranoica. Claro, ¿no? exacto. Digo, pasaron los años y cambió, la forma es la misma, pero cambió quién lo produce, digamos. Hay una cosa que yo siempre me pregunté con respecto a esa película, es de repente una pregunta para Magnus más que para mí, y es ¿qué tendrá que ver el personaje de Venom de Marvel? Porque tiene todas las mismas características. Viene en una nave que llega del espacio, no en un meteorito, pero una nave que trae una muestra de algo, y tiene la forma de un líquido que coloniza a las personas, o sea, las toma y las convierte en otra cosa. Y es capaz probable. que viene de ahí. Y capaz que se inspiraron en eso, ¿no? Claro, Y sí, le sí. hicieron un poco más refinado, más estilizado. Puede Es ser, probable, sí, sí. es probable. Sí, sobre todo en esos creadores hay muchos cultores de ese tipo de películas y de cine, ¿no? Sí, se retroalimentan entre ellos, sin duda. Totalmente. En la serie Stargate hacían chistes sobre Star Trek. Claro, O sea, los claro. personajes eran fanáticos de Star Trek ellos. claro. Claro, O sea, seguro. sí, se retroalimentan. Entonces sí, necesitan las otras personas. debe tener que ver. Capaz que Magnus nos lo dice en algún momento. Si Sí, está probablemente él está más capacitado que yo en ese tema. Bernardo, bueno, como siempre ha sido un gusto y gracias, mil gracias, porque nos ha salvado la vida hoy, ¿eh? Gracias. La gente no por tiene favor, idea. gracias a ustedes. No tiene idea, pero sí. Y nos encontramos pronto. Un abrazo grande. Gracias. Abrazo. Amigos, Bernardo Borkenstein en Efecto Mariposa, crítico de teatro de la revista Dossier 2011, colaborador en Montevideo.com, químico farmacéutico y empresario especialista en productos naturales, así que ha estado con nosotros esta tarde para hablar de la mancha voraz.